día, pueblo del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite estar en su casa. Y el que ama a Dios no se cansa de estar en la casa del Señor. Es un deleite. Sean todos bienvenidos. Si hay amigos entre nosotros, sea bienvenido a la casa del Señor y esperamos que los siga visitando. Para mí ha sido el privilegio predicar la palabra del Señor en esta hermosa hora. Doy gracias a Dios por ese hermoso privilegio. No somos merecedoras, pero el Señor es bueno, es grande su misericordia. Gracias al pastor por tomarlos en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Úndese conmigo y lléveme en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad, Señor, que nos da de estar en tu casa, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, lo hemos gozado, lo hemos deleitado, te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Gracias por tu presencia, que la necesitamos tanto en nuestras vidas, Jesús. Pero en este momento, Dios mío, tu palabra ha sido leída, Señor, y yo pido a tu Espíritu Santo que tome el control, Señor amado, y que sea Él hablando, Dios mío, a través de mi vida. Tú conoces, Dios mío, mi necesidad y la necesidad de tu pueblo, Señor. Habla, Dios mío, conforme, Dios mío, usted le parezca, Padre amado. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor amado. Yo reprendo todo espíritu contrario, Señor Jesús, todo cansancio, Padre amado. Toma el control de este lugar, Señor, y que tu palabra fluya con poder y libertad, Señor amado, restaurando, sanando, dando confianza, Padre mío. Oh, bendito sea tu nombre, porque tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra provoca cambios, Señor, en nuestro ser. Te agradecemos y te alabamos, Señor amado, porque tú eres bueno, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Aleluya. Tome asiento. El tema que le puse a este mensaje se titula ¿Cómo atacar la ansiedad? Los filipenses se conoce como la carta del gozo. Filipenses es un libro que tiene 4 capítulos, pero en esos 4 capítulos la palabra gozo se menciona 16 veces. La iglesia de Filipo fue la primera en Europa. Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Y esta carta Pablo la escribió desde la cárcel para animar a los hermanos de Filipo. Pablo estaba preocupado por la reacción de que iban a tener los hermanos y no era de esperarse. Su líder estaba preso. Muchos estaban pensando qué iba a suceder, qué iba a pasar, pero Pablo los alienta. Y dicen estos versículos, vamos a leer la parte B del versículo 5. Y dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pablo le está queriendo decir, es verdad que yo estoy lejos, pero Dios está cerca. Y les dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa estar afanoso?
es estar angustiado, estar preocupado, estar ansioso. Y Él les dice, por nada estéis afanosos. No es fácil afanarse, no es fácil no preocuparse. En esta vida enfrentamos muchas preocupaciones, muchas aflicciones. Pero el apóstol le dice por nada, y nada es nada. La preocupación, amados hermanos, no trae ningún beneficio a nuestra vida. La ansiedad no da frutos. Al contrario, de tanto pensar viene el estrés, y del estrés pasa la ansiedad, y la ansiedad lleva ¿qué? A la depresión. Y Pablo le estaba aconsejando a estos hermanitos, no estéis afanosos por nada. O sea, no pierdas el tiempo preocupándote por algo que no puedes resolver. Yo estoy acá, pero Dios está ahí con ustedes. La ansiedad, amados hermanos, los quita el enfoque. Y Pablo dice, presentad vuestras peticiones, las que hay dentro de nuestro corazón. Yo conozco muy bien las mías, cuáles son, mas yo no conozco las suyas. Usted sabe cuáles son sus peticiones, cuál es su necesidad. Y Pablo dice, presentaos delante del Señor. ¿Cómo? En oración y ruego. O sea que si nosotros tenemos una necesidad, no podemos hacer una oración de 5 minutos. Si queremos que Dios se glorifique en nuestra vida, no podemos hacer una oración de 6 minutos. Si Pablo está diciendo en oración y ruego, para que haya ruego tiene que haber un lapso de tiempo en la presencia del Señor y gemir y decirle, Señor, glorifícate en mi necesidad. Señor, sácame adelante. Y como el Señor está cerca, Él los oye. Él los auxilia. Pablo estaba encarcelado allá. Pablo tenía 1000 razones por qué él estar angustiado, por qué él estar preocupado. Fíjese conmigo en ahí mismo capítulo 1 del libro de Filipenses. Pablo estaba encarcelado y estaba en la espera de un juicio capital. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada ha de ser avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Ve la actitud de Pablo? Un hombre determinado. Él sabía en quién había creído. A él le daba, él se sentía con el privilegio bien seguir viviendo o morir. Porque el que muere, amados hermanos, se encuentra más pronto con Cristo. Más nosotros que permanecemos acá nos toca luchar. Y Dios sabe que Él los va a dar bien la muerte o Él viene a arrebatarlos. Pero una de esas dos cosas esperamos y hay que estar listo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la condición de Pablo. Él no les escribe una carta diciendo yo me siento así, estoy. No, los exhorta y les dice continúen, avancen. Dios está ahí con ustedes y está dispuesto a ayudarlos. Y lo mismo en estos tiempos, Dios está con nosotros. Permanezcamos firmes en los caminos del Señor. Siempre, amados hermanos, la iglesia del Señor desde el principio ha enfrentado situaciones difíciles. Los hombres del ayer pasaron pruebas difíciles. También tenemos el profeta Elías. El profeta Elías fue llamado con un propósito específico de hacer volver al pueblo a los caminos del Señor.
porque habían abandonado su pacto y habían ido tras dioses paganos. Con ese propósito Dios llamó a Elías. Elías enfrentó la idolatría con valentía. Enfrentó con valentía allá en el monte del Carmelo a los 450 profetas de Baal. Ahí estaba Elías. Y él le dijo acá, ve y convoca a todo el pueblo en el monte Carmelo, también a los profetas de Baal. Cuando ya estaban allí reunidos, ¿qué hizo Elías? Pidió 2 bueyes, uno para los profetas de Baal y otro para él. Y dijo, prepárenlo, hagan el altar, prepáralo, córtelo y póngalo sobre el altar. Pero antes de eso, Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Porque Elías, lo que él deseaba y lo que Dios estaba anhelando era que el pueblo regresara a sus caminos. Prepararon los bueyes y dijo Elías que no pongan fuego, clamen ustedes a sus dioses a ver si él desciende fuego sobre el sacrificio. Y el Dios que desciende fuego sobre el sacrificio, este es el Dios verdadero. Le dio tiempo a Elías. Llegaron hasta la mediodía y no pasó nada. Hicieron de todos los profetas, pero no pasó absolutamente nada. Es que los dioses eran muertos. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen oídos, pero no oyen. Mas nuestro Dios, Él oye, Él ve, Él siente tu dolor y tu tristeza. Ese es nuestro Dios. Cuando llegó el turno de Elías, Elías ya tenía todo preparado, clamó al Dios del cielo y Dios descendió fuego y consumió el sacrificio. Después de eso mató a los 450 profetas de Baal. Luego acá llega a la casa y le dice a la esposa lo que había hecho Elías. Y Jezabel lo amenazó. Le mandó un mensajero y le dijo que mañana para esa hora él iba a estar igual a que uno de ellos, de los profetas que había matado. ¿Qué hizo Elías? Sintió temor, sintió miedo, sintió el peligro de la muerte. Se levantó y huyó y caminó hacia el desierto. Cuando le dieron el mensaje a Elías, se me hace que el peligro, el temor, como que reposó en sus hombros. La amenaza se quedó como clavada en su mente. Y dijo Elías, tengo que escapar. Se levantó y caminó hacia el desierto. Allá iba Elías. Llegó debajo de un árbol y ahí Elías se recostó, se sentó. Elías estaba triste, estaba deprimido. La ansiedad lo sacó del propósito de Dios. El miedo. Ahí estaba aquel varón. Ahí estaba Elías llorando. Y no lloraba solo por la amenaza, no lloraba solo porque le habían dicho que le iban a quitar la vida. No, ¿sabe qué? Elías también estaba sintiendo una profunda tristeza, un dolor que traspasaba el alma al ver al pueblo de Israel siguiendo a otros dioses falsos. Elías había trabajado, les había hablado, más de gusto había sido todo lo que Elías había hecho. Ellos no habían entendido, no habían reaccionado. Habían dejado el pacto de Dios y habían matado a espada a los profetas. ¿No era para que hubiera dolor en el corazón de Elías saber todo esto? Para que hubiera tristezas. Ese día Elías lloró amargamente. Lloró como un niño cuando lo abandona su padre, desesperado, en agonía. ¿Y qué dijo Elías? Ya basta, Señor, quítame la vida.
Hasta ese punto llegó Elías. Se sentía perdido. No soy más que los antepasados. El autoestima estaba por los suelos. Ahí estaba Elías derribado, mas no destruido. Porque hay situaciones en nuestra vida que los pueden derribar, sí, pero jamás los va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque el justo es como la palmera. El justo florecerá como la palmera. ¿Cómo es la palmera? La palmera le azotan vientos y se dobla para el lado donde el viento sopla. Pero la palmera no se quiebra. No se cae. Puede quedar sin hoja, pero ella sigue ahí. Cuando ya pasa la tempestad, la palmera se vuelve a parar. Pasados unos meses, unos días, vuelve a dar hoja. Y florece. Y da frutos. ¿Sabe por qué? Porque la palmera, dicen que tiene una raíz, que esta raíz va directamente hacia abajo, hasta encontrar una vena de agua. Ella se alimenta de ahí. Ella no está esperando que caiga la lluvia para alimentarse. Ella no se alimenta de lo que le rodea, no. Ella tiene su fuente. Y así somos los hijos de Dios. Tenemos esa fuente y esa fuente es Cristo. Por eso el enemigo los puede aventar amenazas, ataques de diferentes maneras, a toda hora. Pero jamás los va a vencer porque Jesucristo está con nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. Ahí estaba Elías. Y mientras estaba Elías ahí, Dios ¿cómo estaba? Calladito. Pero Dios sabía que él estaba ahí porque le mandó comida. Le dio lo que necesitaba. Le llevó pan y agua. Elías se despertó y lo vio, lo tomó y comió. Más tarde le volvió a enviar con el ángel pan y agua, pero al mismo tiempo un mensaje. Y cuando el ángel llegó, lo encontró dormido. Y le dijo, levántate y come porque largo camino te espera. O sea que el ministerio de Elías no había acabado. Dios le estaba diciendo, tienes que continuar. Elías comió y se fortaleció y dice que después de eso caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva. Ahí estaba cuando Dios le habló y le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? Ha sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque tu pueblo ha dejado el pacto, ha matado a tus profetas a espada. Ahí Dios se glorificó. Elías pudo ver la gloria de Dios en ese lugar. Después de eso, ¿qué le dijo Dios? Sal de allí y me vas a ungir 3 varones. 2 de ellos van a ser 2 reyes. El tercero lo vas a ungir como profeta porque va a quedar en repuesto tuyo. Elías va a hacer lo que Dios le dijo. Pero Elías decía, a todos han matado, solo yo he quedado. Pero allí Dios le dio una sorpresa a Elías y le dijo, ¿ha guardado 100 hombres, 500 hombres? No, 7,000 hombres. 7,000 varones que no habían doblado su rodilla delante de los dioses paganos. ¿Dónde estaban? Elías no sabía, pero Dios sabía dónde estaba este remanente que se había guardado para Dios. Porque la iglesia del Señor jamás va a perecer. La iglesia del Señor sigue para adelante. Elías fue arrebatado para el cielo, pero quedó en Eliseo con una unción, una porción de la unción más doble que la que tenía Elías. Así es nuestro Dios. En este camino nosotros no somos indispensables. Si usted no quiere seguir, va a venir otro que sí va a seguir. Si no queremos trabajar en la obra del Señor, el Señor va a traer otro, pero la obra del Señor no se detiene. La obra del Señor sigue para adelante.
David fue un rey, otro varón que pasó muchas adversidades, un varón valiente, tenía riqueza, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero él enfrentó muchas pruebas, muchas ansiedades. Y digo enfrentó porque jamás lo vencieron. Él permanecía firme. Cada situación que le llegaba a la vida de David, ¿qué hacía él? Oraba a Dios. Nunca dejó de adorarle. Ahí estaba David. Pero un día, amados hermanos, váyase conmigo a Salmo 55. Salmo 55, 22. No, Salmo 55 del 1 al 8. Gloria a Jesús. Escucha, oh Dios, mi oración y no te esconda de mi súplica. Esté atento y respóndeme cuando clamo. Está atento y respóndeme cuando clamo, y mi oración me conmuevo a causa de la voz de los enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidades y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí me han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me han cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y descansaría. Y ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me procedería y escaparía del viento borrocoso, es decir, del viento tempestuoso, de la tempestad. Ahí estaba este varón, afligido amargamente. Y él decía, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo iría y buscaría un lugar de paz, donde no vea a nadie, donde no hable con nadie, que nadie me hable. Lo que él quería era sentir paz. Hay situaciones en la vida, amados hermanos. Yo soy de esas personas que cuando estoy pasando situaciones es muy difícil, no me gusta hablar. Hay otras que no. Les gusta expresar lo que sienten. Yo para eso me cuesta. Y si lo hago, tengo personas con quien lo hago. Un consejo le voy a dar cuando esté pasando situaciones difíciles, le va a contar a alguien. Sepa quién le va a decir. Acérquese a un árbol que le dé sombras. Porque a veces, amados hermanos, le contamos las cosas personales a cualquier persona, pero si la persona no tiene una vida de oración, no da frutos, ¿qué consejo le puede dar o en qué le puede ayudar o cómo le va a guiar? Entonces, antes de pedir un consejo o de irle a comentar a alguien, fíjese con quién lo va a hacer. Que sea una mujer de oración, que sea un varón de oración, bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba David angustiado. Hace unos años recuerdo que aconsejé a alguien, una joven. Ella vivía acá con su hermana y me dijo, me voy a ir de acá. Y le dije yo, ¿por qué? Y me contó su situación. No era fácil, sí. Me dijo, yo quiero irme de acá, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de iglesia, quiero cambiar de pastor, quiero cambiar de la gente que me rodea. Voy a vivir a tal lugar con un pariente lejano. Y yo le dije, mira, te doy un consejo. Al mudarte para allá, no vas a resolver tu problema. Porque el problema lo trae dentro del corazón. Si tú te vas para allá, allá va a ir el problema contigo. Entonces el consejo que yo te doy es, ve y ríndete a los pies del Señor. Pídale perdón y también pídale que te ayude a perdonar y entonces vas a tener la paz que estás deseando.
Porque los que están a tu alrededor no tienen problema, el problema está en ti. Entonces tienes que ir a la presencia del Señor y entregarle lo que sientes. Y Él va a libertar tu vida. No tienes que irte. Y ella se me quedó viendo y me dijo, tiene razón. Ahí está la joven. Ya se casó y tiene una linda familia. Los problemas hay que enfrentarlos. Los miedos hay que enfrentarlos. Los temores hay que enfrentarlos. Y se enfrenta, como dijo Pablo, con oración y ruego. Así se enfrentan los temores, los problemas. Si buscamos a Dios como abogado, ahí lo tenemos. Si lo buscamos como doctor, ahí está. Si lo buscamos como padre, ahí está. Para lo que necesitemos, Dios está ahí para ayudarlos. Salmo 55, 22. Mire lo que nos aconseja David. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Promesa de Dios para nosotros. Echemos a Jehová nuestras cargas. Él no lo va a desamparar. ¿Ha visto usted a un cristiano que se esfuerza y le ha sido fiel a Dios desamparados? Yo he visto atribulados, sí. Afligidos, sí. Quebrantados por salud, sí. Pero en medio de esa situación ha visto al Dios omnipotente sustentándolo a él y a su familia. Dios no los abandona en los momentos difíciles. Es cuando más cerca está, que menos lo sentimos, sí. Pero ahí está Dios con nosotros. Así como estos hombres enfrentaron diversas dificultades, así también nosotros. Siempre han existido las pruebas. Y hasta el día de hoy no han disminuido. ¿Sabe qué? Han incrementado. ¿Por qué razón? Porque ya estamos viviendo los últimos tiempos y la venida del Señor se acerca. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo trabaja por verlos caer. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos qué señales habrán antes de tu venida. Jesús les dijo, habrán rumores de guerra, habrán guerra, pestes, hambre, terremotos. ¿Nos está viendo eso, amados? La economía, ¿cómo está? Todo ha subido y los salarios se han quedado abajo. Los políticos, ¿cómo están? ¿Están viendo por el pueblo? No. ¿Se da cuenta cómo se ha incrementado las aflicciones en este mundo? Vivimos en un mundo caído donde hay dolor, donde la maldad se ha multiplicado, la inmoralidad. En medio de esta situación estamos nosotros. Pero le tengo buenas noticias. Estamos cercados así como Dios cercó a Job. Así está el pueblo del Señor. Cercado. En el Salmo 9:10 dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si usted lee la Biblia, ahí está la trayectoria. Dios estuvo con hombres y mujeres, respaldándolos y ayudándolos. Todo varón y toda mujer que busca a Dios encuentra respuesta. Volvemos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cuando nosotros le hemos puesto a Dios todo en sus manos y que Él tome el control del asunto, de la causa. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios
es profunda y es verdadera. Cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, amados hermanos, las cosas cambian. El problema puede seguir allí, pero acá hay paz, hay tranquilidad. Porque ya le soltamos eso al Señor. Y eso es lo que Pablo quiere. Que la paz de Dios more en nosotros. Es más, la paz es parte de los frutos del Espíritu. O sea que la paz tiene que estar en la vida de nosotros, en la vida del creyente. La paz tiene que estar con nosotros. Y si la perdemos, hay que buscarla. ¿Qué dijo Jesús? En San Mateo. No, en San Juan 14:27. San Mateo 14:27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Palabra de Dios. Dios se la dio a sus discípulos antes de él ser crucificado. Él sabía cómo estaban sus discípulos. Estaban preocupados, no entendían lo que iba a pasar. Pero Jesús les dijo: mi paz os dejo. Y no solamente eso, le dijo: la doy. Le voy a poner esta ilustración. Usted está en su trabajo y entra el manager con una caja de donas y la pone en la mesa. La dejó ahí, pero no le dijo: puedes tomar. Entonces usted no puede tomarla porque él no le dio el permiso, nada más la dejó ahí y se fue. Pero Jesucristo acá está diciendo: mi paz os dejo y también la doy. Y si usted no tiene paz en su corazón, ¿qué espera para tomarla? Si él ya la dio. Y él no la da como el mundo la da. Porque la paz de Dios, como le vuelvo a repetir, es más profunda, es verdadera, es inquebrantable. ¿Y cuál es la paz que el mundo ofrece? Es pasajera. Viene siendo como el hielo, que cuando sale el calor se derrite con facilidad. Esa es la paz del mundo. El amigo puede estar tomando, puede estarse deleitando en sus vicios, en alcohol, droga, mujeres, pero es por una hora. El siguiente día cae en la mera realidad. Tiene problemas en la familia. Hay enfermedad en su familia. Tiene problemas en la economía. Llega a su casa y se le va la paz. Porque choca con la realidad. Pero cuando la paz de Dios está en nuestros corazones, hay descanso para nuestra alma y para nuestro espíritu. Recuerdo que hace unos meses, parece que fue en el mes de septiembre, mi esposo cayó grave. El pastor fue a orar. Después que el pastor estuvo en casa, Dios se glorificó. Él tenía un fuerte dolor de cabeza y el dolor de cabeza se le fue. Cuando el pastor llegó, él ya tenía una semana que no comía, nada más estaba con líquidos. No le voy a dar todo el testimonio completo, sino una parte, porque no quiero tomarme mucho tiempo. Después que el pastor fue a orar, se le quitó el dolor de cabeza, pero ya no consumió líquidos. Lo que tomaba eran poquitos de aguas. Ya no se paraba. Le cayó un cansancio. No dormía. Mi corazón estaba afligido. Llegó mi familia a visitarme. Llegaron hermanos de la iglesia.
amigos. Y me decían, cuando salía a despedirlos a la sala, a cerrar la puerta, me decía, hermana, tiene que ser fuerte. Y tiene que estar preparada para lo que se sea. Hubo alguien que me dijo, porque él no quería ir al doctor, no quería ir al hospital. Yo le insistí tanto y créame que le llamé a la ambulancia para que se lo llevara. Y él no quiso ir, la ambulancia llegó. Y dijo él, no. Le dijo a los que llegaron los paramédicos, no, yo no voy, yo quiero acá morir en mi casa, en mi cama, tranquilo, en paz. Yo no quiero ir al hospital. Yo pensé que al llamarlos a la ambulancia se lo iban a llevar, como estaba débil, tan débil que ya no se paraba. Ya, si para tomar un poquito de agua yo tenía que sostenerle la cabeza. Y dijo él no. Entonces me dice la muchacha que andaba ahí, me dice, no podemos hacer nada si él no quiere. A la fuerza no lo podemos llevar. Y me dice, tome este papel y fírmelo. Me dice, si algo pasa es su responsabilidad. Usted sabe cómo yo me quedé después que se fueron la ambulancia. Tenía esperanza. Yo decía, tal vez si va al hospital, le ponen suero, él vuelve a la fuerza. Y no solamente era eso, sino que le salió un tumor, no sé cómo llamarlo, entre la pierna y el estómago, como el tamaño de mi, así. Eso le creció y le reventó. Estaba lidiando también con eso. Yo quería que él fuera al hospital para que le entendieran eso, porque no era fácil. A veces me tomaba 2 horas o 2 horas y media para limpiarle eso. Echaba tanta suciedad como que era nacimiento. Era diario, a veces hasta 2 veces al día, porque las fiebres eran altas, el dolor era insoportable, tenía que hacerlo por pausa, porque a veces él me decía, ya pare, porque siento que mi corazón se para. Pero ahí estaba el varón, necio, que no quería ir al hospital. Y dije yo, pues no sé de qué se va a morir, si se va a morir de esto, se va a morir de lo que no ha comido. ¿Qué podía hacer yo? Nada. Yo sabía cómo se sentía mi corazón. Dios conocía mi angustia. Y un día recuerdo que entré al cuarto de mis niñas y me acosté en la cama tratando de descansar. Le dije a la niña, trata de estar al pendiente, porque él pues no hablaba, él no se movía. Como yo me daba cuenta que él estaba con vida, porque lo miraba que respiraba. Y eso le decía yo a mi hija, pues a veces le hablábamos, a veces pujaba y a veces ya ni lo respondía. La situación muy difícil. Yo entro al cuarto y me recuesto en la cama. Iba quedándome dormida cuando oí una voz audible que me dijo, pide, ora mucho por paz y sosiego. Al oír esa voz yo sabía quién me estaba hablando. Me estremecí, abrí mis ojos y me quedé viendo en el techo, meditando por unos segundos lo que me habían dicho. Yo estaba completamente despierta con mis ojos abiertos cuando vuelvo a escuchar esa voz y me dice, ora mucho por paz y sosiego. Yo no había escuchado esa palabra sosiego. Y me dio curiosidad y me voy al doctor Google, que me ayuda a resolver ciertos problemitas. Y pongo ahí qué significa sosiego. Y sosiego significa estar tranquila y estar serena. Y dije yo, ya lo tengo. Y empecé a orar por eso. Porque yo le estaba pidiendo al Señor, haz un milagro. Cuando Dios me dice esas palabras, yo me quedé meditando y dije, pues acá hay 2 cosas que pueden suceder. Bien, Él se me va. Y mientras Él se va, Dios me va a dar esa fortaleza y me la va a dar siempre y cuando yo la necesite. Siempre está allí la fuerza del Señor para seguir nosotros adelante. O Dios hace un milagro. Entonces necesito paz, tranquilidad mientras Dios obra, porque lo que estaba pasando en él no se resolvía de la noche a la mañana.
Aunque él hubiera comido ese mismo día, amados hermanos, él no se para. Lo que tenía en su cuerpo no sana de un día para otro, se toma su tiempo. Entonces, ahí puedo ver el gran amor de Dios que me está diciendo que pida por paz y sosiego, porque eso es lo que yo estaba necesitando mientras él hacía algo. Y desde ese día yo empecé a orar. No le pedí a Dios tanto un milagro, ya se lo había pedido mucho y a todas horas, a cada instante. Pero comencé a pedir paz por él y por mis hijas y por mi vida. Y créame que sentí el cambio. Estaba viendo a mi esposo postrado ahí. Estaba viendo eso en su cuerpo, que había muchas veces que entraba a curárselo. Yo me quebraba, amados. Pues él no miraba nada, parecía que la situación no era tan grave, pero yo decía, ay no, Dios mío, ¿qué hago? Y a veces yo le decía, no puedo más, vaya al hospital. Y él decía, no, usted puede. Llegaron varios hermanos, llegó el pastor y me decía, yo vi de que ellos oraron por usted. Dios le ha dado la fuerza para que usted siga. Y Dios trajo la respuesta, llevó a alguien, oró por él y él empezó a comer. Pero esa situación siguió en su cuerpo. Y yo le decía, vaya al hospital para que le atiendan eso. Y eso es lo que me decía. Y ese mismo día, amados hermanos, que oraron por él, le volvió la fuerza. Ese mismo día comió y le volvió la fuerza. Y ya se le quitó el cansancio y ya podía hablar. Dios hizo un milagro. Estoy tan agradecida con Dios. Porque el Señor es bueno. Porque, gloria a Dios, aleluya. Porque la paz de Dios viene a ser a nuestra vida como un escudo que protege la mente y el corazón, como dijo el apóstol Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Juan, en primera carta de San Juan, capítulo 5. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, 13. Gloria al Señor. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo oye. Si nosotros hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Y nosotros, amados hermanos, tiene que ver esa confianza cuando buscamos el rostro del Señor, que Él siempre va a estar atento para responderlos, porque Él oye nuestro clamor. Pero ¿qué tenemos que hacer para recibir la paz de Dios? Hay que estar cerca de Él siempre y conectados con Él. Ese libro de Romanos capítulo 8, versículo 6. Gloria a Dios.
8:6. Vamos a leer de los 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nuestra mente tiene que estar conectada con Cristo. Y para eso tenemos que buscarlo a través de la oración y a través de su palabra. Recuerdo la historia de que está en San Mateo 14:22. Que Jesús estuvo en cierto lugar y estuvo administrando ahí. Pero le dijo a los discípulos que subieran a la barca y que pasaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después que él despidió a la multitud, se fue a orar. Mas los discípulos se fueron. Pero yendo ellos, dice que se levantó una fuerte tempestad en el mar que no podían avanzar. Jesús se les apareció y ellos tuvieron temor y dijeron: es un fantasma. Y él les dijo: ten ánimo, yo soy. Y Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y me llama la atención que Pedro, cuando Dios le dijo ven, Pedro no pensó tantito en salir de la barca. Pedro era pescador y Pedro nunca había caminado sobre el mar, ni había visto a nadie. Es más, cuando vieron a Jesús dijeron: es un fantasma, pues un humano no puede caminar en el mar, sobre el mar. Pero Pedro no pensó ni un tantito, sino que él salió y caminó sobre el mar. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Cristo, ¿dónde se conectó su mente? En la tempestad, porque los vientos aún seguían. ¿Y qué pasó cuando Pedro quitó la mirada de Jesucristo y su mente se desconectó en lo externo? Empezó a hundirse y le dijo desesperadamente: maestro, Señor, sálvame. Y Jesús, como buen padre que es, le extendió la mano y lo sacó, le ayudó. Pero al mismo tiempo le insultó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, si nuestra mente no está conectada a Dios, está conectada acá en lo terrenal. Y tenemos que salir de lo terrenal para poder ver la mano de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas si los ocupamos en las cosas de este mundo, es muerte. Aquí no hay futuro. Pero si nosotros trabajamos constantemente en permanecer cerca de Dios y buscando su presencia, vamos a tener siempre vida y paz. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor espera. ¿Qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades, todo lo que hay acá es vanidad de vanidades. Salomón tardó para darse cuenta de eso. Mas usted y yo la tenemos más fácil porque tenemos la palabra del Señor. Yo no le estoy diciendo que desatienda las cosas que hay que hacer. Hay cosas que no podemos dejar de hacer. Pero usted sabe en qué está invirtiendo el tiempo que le está quedando, que está desocupado, en qué lo está invirtiendo. Es triste ver que el pueblo del Señor ahora, en esos tiempos libres de break, estamos conectados en las redes sociales. Ahí pasa mucho tiempo. Y no solo los jóvenes. Aquí estamos parejos.
Y para los tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar conectados en la presencia del Señor. Si no, ¿cómo vamos la palabra del Señor dice, al que persevera hasta el fin, este será salvo? Esta es una constante lucha. Entonces hay que esforzarlos en buscar más a Dios, buscar su presencia en oración, en ayuno. En el libro de Jeremías, capítulo 29. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. (29:11) Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire qué lindos son los planes de Dios para nosotros. Dios quiere responderte y quiere ayudarlos con lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay que entregárselo. Porque los planes de Dios para nosotros siempre son de bien. Él quiere ver sus hijos bien. Él quiere verlos con paz. Dios, amados hermanos, los promete un futuro maravilloso de esperanza. No somos un pueblo que vamos a la deriva. Tenemos un propósito y un destino. Y ese destino es el reino de los cielos. Allá no va a haber llanto, ni va a haber más dolor, ni tristeza. Allá vamos a estar con el Cristo de la gloria, gozándolos día y noche en su presencia. Pero hay que pararlos firmes. La palabra del Señor los ayuda y los aconseja y los motiva, y por lo tanto debemos de escudriñarla más. Hace unas semanas atrás estaba hablando con una amiga, me llamaba y me decía, mire Eddie, esto, mire Eddie, lo otro, y que aquí, que allá, y me decía, me quiero morir. La situación está difícil. Yo trataba de ayudarla, de aconsejarla, y luego pasaron unos días y me volvió a decir lo que habían pasado. La situación se había puesto peor y me volvió a decir, me quiero morir. Luego me volvió a llamar, me contó la situación y me volvió a decir, me quiero morir. Y comienza a contarme la situación y le dije yo, espéreme ahí. Le voy a hacer unas preguntas. Platíqueme un poco de la relación que tiene usted y Dios. Y le va la primera pregunta. ¿Qué tan frecuente se está congregando? Y me dice ella en su país allá le servía al Señor y estaba más firme. Acá por el trabajo y por el transporte, el esposo acá no va, entonces hay excusas que ella pone que dice no puedo ir. Y me dice, estoy yendo de vez en cuando, pero debido a esta situación me estoy pensando ir más seguido. Y le dije yo, hágalo. Otra pregunta, en la oración, ¿cómo estamos? Y me dice ella, pues antes no oraba, pero ahora ya estoy orando. Me dice, empecé a orar, pero ahorita ya estoy orando un poquito más. Y le digo, a ese poquito súbale otro poquito. Y en la palabra, ¿cómo estamos? La palabra no la leo porque no la entiendo. Y le recomendé unos libros de la Biblia, empiece por ahí, no se vaya ya al Antiguo Testamento. Comience a leer los Salmos. Comience a leer 2 versículos o 3 versículos, un versículo, lo que sea, pero lea la palabra del Señor. Es que cuando leemos la palabra del Señor, tenemos presente las promesas que Dios tiene para nosotros. Y cuando los problemas vienen y quieren ahogarlos, los acordamos que hay promesa del Dios viviente para su pueblo. Empiece a leer la palabra. Yo le voy a ayudar a orar, sí, pero usted me va a cambiar esa actitud. Se va a parar firme y va a tener carácter y va a empezar a buscar a Dios.
Si un día le pregunté cómo vamos, la situación ha cambiado un poquito. Hay que seguir orando, pero no se me dé por vencida. No abandone su hogar, quédese ahí. Si Dios le dice, sí, salte, entonces sí, pero si Dios no le está diciendo, no se salga, quédese ahí. Y espere ahí la victoria que Dios se la va a dar. Póngase de pie. No olvidemos de escudriñar la palabra del Señor. El Señor es un Padre que no se equivoca lo que hace con sus hijos. Él es el único Padre que su ayuda es perfecta y es completa. Confiemos en Él. Y estemos siempre buscando su presencia y preparados, guardándolos en santidad. Tenga presente esto, que si el Señor no vino ayer, puede venir hoy. Si no viene hoy, puede venir mañana. Tenemos que estar a las expectativas. Las señales se están cumpliendo. Usted y yo tenemos que estar alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Esta palabra que lo sustenta, lo rejuvenece, Señor. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque en ella encontramos refugio, los edifica. Tu presencia, Señor amado, los llena, los sustenta. Los ayuda en los momentos difíciles. Gracias por tu fuerza, Señor, porque cuando se acaba la nuestra, y estás tú. No somos perfectos, amado Padre, pero te damos gracias por tu misericordia y por tu ayuda, que la tenemos a diario. Nos das todo lo que necesitamos y todos los días, Señor. Te agradecemos, amado Padre Celestial, que eres fiel, eres verdadero. Tu palabra no se contradice. Ayúdalos, Señor amado, a creer, a confiar en ti. Ayúdalos, Señor, a soltar nuestras cargas a ti. Ayúdalos, Señor, a abrir nuestro corazón, Padre amado. Si tú eres un buen amigo, tú eres un buen Padre, que los ayuda, que los sostienes. Padre, tú sabes cómo está cada corazón. Yo te pido que lo sustente, que lo ayudes. Ten misericordia, Señor. Mira la angustia que hay, Señor amado, que por la noche, Dios mío, se va el sueño. Ven tú, oh Dios mío, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo libertad. Ayúdalos, Señor, soltar todas nuestras cargas. Tu palabra dice que vengamos a ti todo aquel que está trabajado y cargado, y tú los harás descansar. Bendita palabra de Jehová. Ten misericordia, Señor Jesús de Nazaret. Si hay un pecado en nosotros, Señor, ayúdalos a entregarlos para estar limpios delante de tu presencia, Padre. Listo para irlos contigo en el día de tu venida. Fortalece a tu pueblo, prepáralos, Señor, los necesitamos, Padre amado. Sin ti no somos nada en este mundo, Señor amado. Toma el control de cada familia, de cada hogar, Señor amado, de cada dama, de cada caballero, de cada joven, de cada niño, Padre amado. Toma el control, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, Señor amado. Tu palabra dice, amado, tu palabra dice, Señor, adora a Jehová, y Él multiplicará tu pan y tu agua y quitará de ti toda enfermedad. Que sea usted sustentando, Dios mío, ahí si hace falta, Padre, el pan. Tu palabra dice, amados hermanos, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que lo multiplicas. Multiplique esa entrada, Señor. Bendice a tu pueblo.
Ten misericordia, Señor Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aumente esa fe, esa confianza, Padre, esa firmeza en nuestras vidas. Y ayúdalos a vencer. Ayúdalos a vencer el enemigo, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Hasta aquí mi tiempo. Que el Señor le bendiga, pueblo del Señor.